reportaje desde el Vaticano. Y me da muchísimo gusto saludarla. ¿Cómo estás, Valentina? Muy buenos días, buenas tardes para ti. Mucha actividad esta semana en el Vaticano. Cuéntanos. Pues mucha actividad, y te diría yo que México ha sido y está siendo en estos momentos el gran protagonista en esta semana aquí en el Vaticano, empezando que, bueno, hace apenas unas horas presentó cartas credenciales en el Palacio Apostólico el nuevo embajador de México ante el Vaticano, Alberto Barranco. Estuvo con el Papa Francisco alrededor de 20 minutos y luego 15 minutos con el cardenal Parolin, secretario de Estado. Estuvo acompañado por su esposa, su hija y su yerno, que llegaron justo de México anoche para poder estar en este momento tan especial de la vida, pues de este que es un periodista. Incluso le dijo al Papa Francisco: yo soy y seguiré siendo periodista, no soy diplomático, no soy político. Pero parece ser, así me comentó hace unos minutos, que hubo muy buena química. El Papa Francisco se mostró muy interesado por varios puntos concernientes el gobierno del presidente López Obrador. Incluso el embajador le hizo notar, digamos, que hay como analogías bajo cierto punto de vista entre la forma de gobierno y la misma forma de ejercer el poder, por decirlo así, del Papa Francisco y del presidente de México. Se habló obviamente de la pobreza, gran preocupación del Papa Francisco, pero él dijo que está de acuerdo, que apoya el plan político, los planes, los programas políticos del presidente López Obrador. Se habló de migración, de la preocupación del Papa por estas olas migratorias desde Centroamérica, y el embajador pues le explicó que, claro, no se trata de rechazarlos con la fuerza, sino de encauzarles de alguna manera y que se creen oportunidades de trabajo para estas personas en Centroamérica, para que no se vean obligadas a pasar la frontera hacia México. Y obviamente preocupación del Papa también por los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Se habló de la juventud, de este proyecto del gobierno de México, Jóvenes Construyendo el Futuro, y sobre este punto te comento que, aparte que fue uno de los temas tratados en este encuentro entre el Papa Francisco y el nuevo embajador ante la Santa Sede, volverá a ser tema dentro de aproximadamente una hora, cuando el Papa Francisco salude al presidente de la Fundación México de Escolas, Héctor Suleimán, que pues viene a informarle de que prácticamente ya está el acuerdo entre escolas, esta fundación papal querida por el Papa Francisco desde los tiempos cuando estaba en Argentina, para rescatar de alguna manera a los jóvenes, sobre todo a través del arte, del deporte, para que no caigan en manos equivocadas y para que pues no pierdan la esperanza en el futuro. Entonces arranca ya esta colaboración entre escuelas y este gran proyecto del presidente de México, Jóvenes Construyendo el Futuro. La colaboración de escuelas entrará prácticamente a partir del próximo mes de enero. De esto estarán hablando pues dentro de muy poco Héctor Suleimán y el Papa Francisco, porque se inaugura en escasa una hora las nuevas oficinas de escuelas aquí en el Vaticano. Te repito, una fundación muy, muy querida por el Papa Francisco. Él viene aquí 2 o 3 veces al año a asistir a eventos, a actos relacionados con la labor de esta fundación que se está extendiendo en muchos países del mundo. Pero México ha estado muy presente también, Emanuel, ayer por la tarde con esta misa solemne celebrada por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, con coros entonados por seminaristas, sacerdotes del Colegio Pío Latino, también por el coro de la Capilla Sixtina, y obviamente una gran imagen de la Virgen de Guadalupe, frente a la que el Papa Francisco pues se estuvo rezando tanto al principio como al final de la misa, y al final sobre todo muy emotivo con el canto de la guadalupana. El Papa Francisco recordó a todos los fieles mexicanos y latinoamericanos que estuvieron en la Basílica de San Pedro que María no necesita de muchos títulos, que ella es ante todo es mujer, es madre, y en este caso es el símbolo, digamos así, de la encarnación del mestizaje. Y el Papa dijo que pues se mestizó porque para ser madre de todos, se mestizó con la humanidad porque ella misma mestizó a Dios, y dijo, de alguna manera es el gran misterio. El Papa reflexionó incluso sobre el papel de la mujer dentro de la Iglesia y dijo que sí, se puede pensar en términos de funcionalidad, porque es obvio que las mujeres deben y tienen y ocupan puestos dentro de la Iglesia, pero la verdad es que es más que eso, digamos así. Es la capacidad que tiene la mujer de recibir de Dios la gracia, y sobre todo, pues
el hecho de que María sea madre y mujer, pues la iglesia también se vuelve automáticamente una iglesia femenina. Y hubo algo al final de la misa también importante, porque este día hoy el Papa Francisco celebra los 50 años de ordenación sacerdotal. Entonces, ayer por la noche, al final de la misa, el cardenal Marc Ouellet, que es el presidente de la Pontificia Comisión para América Latina y también el prefecto de la Congregación para los Obispos, pues le agradeció al Papa su ministerio, digamos, y sobre todo estos 50 años de ordenación sacerdotal, y le dijo que pues toda la iglesia estaba agradecida con él por su forma de llevar el sacerdocio, su forma de vivirlo con humildad, sin soberbia, y sobre todo pues muy sensible, muy cercano a los más necesitados, a las personas que necesitan de caridad y esperanza, y especialmente a los pobres. Y también le dijo, sabemos que hay personas que no entienden el alcance de sus palabras, de sus gestos, de sus decisiones, pero quiero que sepa que pues la gran mayoría de los fieles está con usted y está, se siente apoyada y consolada de poder seguir con el ejemplo de su magisterio. De hecho, esta tarde el Papa, después de estar aquí inaugurando la nueva oficina de escuelas, presentará, nunca se había visto un Papa que presenta un libro, es como una recopilación de los escritos del Padre Filipo, que es su padre espiritual, vamos a decirlo así, y que marcó muchísimo pues su vocación sacerdotal. El Papa se ordenó cuando iba a cumplir 33 años. Así que pues ha sido una semana, la verdad, muy intensa. También hemos tenido la música, el color, la devoción guadalupana a través del grupo de las matachines presentes durante la audiencia general el miércoles. Estuvieron bailando, cantando para el Papa, le querían regalar un penacho típico, pero bueno, el Papa prefirió que se quedaran con él, pero obviamente a través de ellas también expresó pues su cariño hacia México, cosa que hizo también obviamente esta mañana con el nuevo embajador de México ante la Santa Sede, que pues le volvió a reiterar le reiteró la invitación que tiene el Papa Francisco abierta, obviamente, para visitar México, pero el Papa Francisco, como ya lo ha venido diciendo, le dijo que pues no le gusta repetir países, porque todavía hay muchísimos países que no ha visitado ni siquiera por primera vez, y que bueno, pero que México está en su corazón. Y obviamente pues estaría encantado con una visita del presidente de México aquí al Vaticano, o con pues una personalidad que el presidente decida enviar al Vaticano para que pueda hablar con el Papa Francisco de los temas prioritarios y comunes, digamos así, entre el Vaticano y México. Así que pues una semana bastante intensa, Emanuel. De hecho, se hablaban, tú nos los compartías, de la posibilidad de que el presidente López Obrador fuera en 2020 a una gira por Europa y visitar el Vaticano. Mira, hoy se lo pregunté esta mañana, bueno, hace una hora más o menos, cuando estuve con el embajador después de que saliera de su encuentro con el Papa, y la verdad me pareció bastante prudente sobre este tema. Empezó a decir que no se habló directamente de una posible visita del presidente, me hizo hincapié en el hecho de que el presidente no está viajando prácticamente nada, y que, bueno, me dio la sensación, pero es una sensación personal, de que no hay todavía nada ni agendado, ni mucho menos. Incluso me decía el embajador que había propuesto el establecimiento de un marco de colaboración más amplio con respecto al que existe actualmente, y me dijo, bueno, en caso de que se logre este marco, obviamente una personalidad importante de México, del gobierno, a la mejor secretaria de Gobernación, tendría que venir al Vaticano. Entonces, mi sensación fue más bien que dejaba pie a la idea de que viniera a la mejor un alto representante del gobierno, pero no el presidente López Obrador. Pero te repito, es la sensación que tuve por las palabras que me dijo el embajador Alberto Barranco. Pero bueno, obviamente el Vaticano está abierto pues a cualquier visita de parte de un representante de México, porque el Papa está muy interesado. También salió a tema salió a flote un tema interesante, que era lo de la excomunión. ¿Te acuerdas que se llegó a hablar de la excomunión de Hidalgo, de Morelos e Hidalgo, si tenía validez o no? Y entonces el Papa y el embajador estuvieron hablando de ese punto, y dijo que cuando le había llegado la carta
pidiendo si realmente Morelos e Hidalgo habían sido excomulgados, el Papa había pedido que se hiciera una investigación y se llegó a la conclusión de que técnicamente esa excomulga no existió porque el obispo que la firmó no había sido consagrado obispo por el Vaticano. Entonces técnicamente prácticamente no fueron excomulgados, así que también el embajador por su parte había mandado a hacer una investigación en este sentido y bueno, a esta conclusión se llegó y de eso también estuvieron hablando con el Papa Francisco. Interesante, te agradezco mucho, Valentina, fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó Desde el Vaticano.